tentación, una de las palabras menos populares para muchas personas, pero una palabra que nos puede llevar a catapultearnos a un nuevo nivel o nos puede llevar al cementerio. Quiero hoy darle la bienvenida al pastor Iván Vindas del Ministerio Visión de Impacto en Costa Rica. Pastor, qué bueno tenerte con nosotros, que sé que el programa de hoy va a ser muy controversial, va a ser poderoso, pero para eso estás aquí hoy, así que bienvenido. Gracias, Pastor José Daniel, a todos los que nos están mirando, al Ministerio de Intimidad con Dios, que nos han tratado súper bien, feliz, agradecido con Dios que nos dé la oportunidad de compartir este programa y sobre todo tocar este tema que de repente es un poco, puede ser un tema un poco tabú, pero que es hablar desde detrás del escenario, detrás de cortinas, desde el corazón mismo de nosotros como pastores, de esos momentos que todos pasamos y que sé que a la gente le va a interesar. Bueno, realmente todos los seres humanos experimentamos esa palabra y muchos han perdido mucho a través de no poder manejar esa palabra en el contexto en que se han desarrollado. Y cuando hablamos de tentación podemos hablar de tentación a nivel personal, pero a nivel de líderes, a nivel de pastores, a nivel de personas ejecutivas de empresas, a nivel, todos los seres humanos en cierta manera, seamos creyentes o no, tenemos que experimentar ese gigante. Pero hablemos un poquito ya desde el punto de vista de la posición pastoral. ¿Cómo pudieras definir la palabra tentación y cómo has podido manejarla en el ministerio? Lo primero que creo que debemos de definir es qué es tentación, qué es una tentación. Tentación es el deseo de hacer algo. Y en algunos casos hay tentaciones que son buenas. La tentación de hacer un deseo de hacer algo que trae un beneficio a mi vida. Pero normalmente cuando hablamos de tentación estamos hablando del deseo de hacer algo que no trae beneficios a mi vida, sino que trae destrucción a nuestra vida. Cuando Jesús a los discípulos les enseña a orar dentro de la oración modelo, que se conoce como el Padre Nuestro, Él dice, no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación. En ningún momento Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan en el Padre, Padre, que yo no tenga tentaciones, porque las tentaciones tienen que ver con los deseos. Y en nuestra naturaleza, desear es parte de la vida. Hay un dicho antiguo que dice que uno no puede evitar que los pájaros vuelen encima de la cabeza, pero sí que se posen y que pongan nidos en la cabeza. Y eso es como la historia de Abraham, ¿verdad? Que dice que cuando puso un holocausto a Dios, venían aves de rapiña a tratar de comerse el holocausto y él las espantaba, ¿verdad? De esa frase. En fin, Dios sabe que somos tentados. De hecho, el apóstol Pablo dice que no digamos que Dios nos tienta, que somos tentados de nuestra concupiscencia, o sea, nuestros propios deseos en nuestro corazón. ¿Tiene que ver la tentación, tiene alguna conexión a tu entender con la iniquidad generacional? Total, cuando hablamos de la iniquidad estamos hablando de esos pensamientos que se van traspasando de generación a generación y también tienen que ver con esos deseos ocultos en el corazón que si uno no trata con ellos van a florecer o van a dar a luz. Pero en fin, todos nosotros en nuestro corazón siempre tenemos esos deseos, esas ganas de hacer algo a veces bueno, ¿verdad? Y a veces algo que está mal, que en su mayoría cuando hablamos de tentación es ganas de hacer algo que no está bien, que nace de algo que hay aquí adentro. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que proteger el corazón, porque ese es el centro de la vida misma del ser humano. Las tentaciones vienen de los deseos, de los anhelos, de los pensamientos que hay en nuestro corazón. Y eso tiene que ver mucho de lo externo, de lo que oigo, de lo que escucho, de lo que veo, que eso va anidándose y puede ir provocando que yo termine realizando una acción de la cual luego me voy a avergonzar. O sea, tú estás hablando de como que la tentación puede ser algo que es progresivo y está conectado con lo que veo, con lo que escucho, con lo que, en otras palabras, la atmósfera donde te desarrollas. Total. Y eso tiene que ver mucho con lo que uno alimenta su mente, los pensamientos que vas alimentando. Una pequeña conversación puede detonar un pensamiento que se te convirtió en tu tentación. Algo que viste, algo que experimentaste por primera vez, se puede convertir en un deseo
que termine siendo una tentación que termines ejecutando. Yo siempre he creído que la clave está en el carácter que debo de tener para tener el dominio de la tentación. La tentación no puede ser más grande que mi carácter, porque yo sería esclavo de mis tentaciones. Yo tengo que someter mis tentaciones. Yo tengo tentaciones, vos tenés tentaciones, los amigos que nos ven tienen tentaciones. Y eso no está mal, es normal, es nuestra naturaleza. Lo que está mal es no tener el dominio de esas tentaciones. Y lo que está mal es alimentar esas tentaciones. Porque cuando usted no alimenta algo, si usted una planta no la riega, tarde o temprano la planta se va a secar. Si usted a la tentación no la alimenta, tarde o temprano dejará de ser una tentación. Wow. Dejará de serlo. Ella misma desaparece. La tentación cobra fuerza, tiene vida o la tentación muere. Eso depende de cómo yo trate con ella. Hoy estamos viendo muchas personas con dones, con muchas capacidades para hacer las cosas. Pero una de las cosas que me llama la atención es que uno puede nacer con dones, pero no con carácter. Así es. Porque el carácter se forma. El don es innato en la persona. Y es muchas veces cuando muchos ministerios fracasan. Así es. Porque trabajan en lo que son los dones o son expuestos al lugar donde ellos pueden tener la habilidad para desarrollarse, pero no tienen carácter. Por eso yo admiro el carácter del hombre de Dios y no el don, porque el don es Dios, el don es el Espíritu Santo, el don es la gracia, pero el carácter es el hombre. De hecho, lo que echa a perder el uso del don es la falta del carácter del hombre de Dios. Por eso nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter. Cuando uno está en una plataforma y lo que la gente puede ver es la gracia y el favor de Dios en el hombre. Pero cuando usted está en su diario vivir, ese es tu carácter. Cuando estás en tu soledad, cuando estás con tu esposa, el trato de tus hijos, cuando estás solo frente al televisor, cuando estás frente a una prueba, una dificultad, eso tiene que ver el carácter. Y un día le pregunté al Señor, si las tentaciones iban a ser la piedra de tropiezo del ser humano, ¿por qué no nos ayudaste a eliminarlas? Y el Señor me decía, porque es a través de la tentación que va forjando el carácter, es a través de la prueba que formas el carácter, es a través de la dificultad. El carácter tiene que ver con el desarrollo del dominio propio que el ser humano va teniendo conforme van pasando diferentes procesos en la vida. Otras cosas que he aprendido de la tentación, sobre todo en los ministros, es que muchos caen en la tentación porque tienen problemas en su orgullo. Llega un momento en que Dios te puede usar tanto que te das permiso de ciertas cosas y ese es el primer paso a la caída. Eso estábamos hablando el otro día cuando estábamos almorzando. Me dijiste que, bueno, los pastores necesitamos recrearnos, muchas veces estamos expuestos al estrés del ministerio y muchas veces en medio de esa recreación, más o menos parafraseando lo que me dijiste, podemos tener la tendencia a desviarnos o distraernos. Sí. Yo he aprendido que hay momentos en la vida que yo me tengo que atender y otros momentos me tengo que distraer. La tentación yo la puedo manejar en la atención, cuando yo me atiendo. ¿Y qué es atenderme? Hacerme esa pausa y hacerme preguntas. ¿Por qué estoy siendo tan inclinado a esta actitud, a esta reacción, a este pensamiento, a este de repente comportamiento? Eso es atenderme. Pero a veces el hombre de Dios piensa que lo ocupa, no, yo ocupo distraerme. ¿Qué es distraerse? Ir al cine, ver una película, dormir, pasear. Pero esa distracción puede simular realmente tu problema de tentación. La tentación tiene que ver con atenderme. Porque últimamente estoy cayendo en tentación de repente de hablarle así a mi esposa, de reaccionar de esta forma, de tener estos pensamientos. Recordemos que toda acción que es un fruto es producto de una raíz que es una tentación que está siendo alimentada por una iniquidad, por un pensamiento, por una conversación. Entonces, en la atención es donde uno puede realmente desarraigar la tentación. Y lo que hablábamos en el almuerzo era que esta distracción que me desconecta al ministerio, del estrés, me puede gustar tanto que se puede convertir en mi tentación. Y lo que usé para distraerme se convirtió en lo que ahora yo uso para caer en esa tentación y puedo terminar destruyendo lo que la gracia me ha dado. Yo siempre he creído que la gracia de Dios te puede dar muchas cosas, pero tu falta de carácter te las puede destruir todas. Y la gracia de Dios nunca se va a ir de ti.
pero la credibilidad y el respeto a la gente. Sí. Bueno, vamos a destruir algunas vacas sagradas que muchas veces, muchas personas, incluso yo creo que los pastores somos un poco responsables de esto porque queremos presentarnos a un mundo como personas inmaculadas, sin defectos, personas Perfectas. santísimas. Claro. Y pues realmente no somos así. Somos hombres y mujeres tal como pues muchas personas nos están mirando ahora. Pero ¿cómo Iván Vindas maneja las tentaciones? Yo las manejo bajo el principio de la honestidad. Primero soy honesto conmigo mismo. Luego soy honesto con mi esposa. Y luego honesto con Dios. La honestidad es un valor muy alto en el ser humano. Yo no puedo trabajar algo en mí que yo no reconozca que tengo ese problema. Y no puedo ser honesto con alguien más si primero no soy honesto conmigo. Entonces yo trato de ser un hombre disciplinado en muchas cosas, pero con respecto a las tentaciones Iván, esto hay que trabajarlo. Me acuerdo hace un tiempo que sentí un dolor en mi corazón que nunca había sentido. Fue el dolor de causarle dolor a alguien que amo, que es mi esposa. Pues estábamos discutiendo una situación y le dije algo que le dolió. Y ella se me quedó viendo, y hasta que me dan ganas de llorar, ahorita no recuerdo, porque ella me dijo, no sabes cuánto me dolió lo que me acabas de decir. Y se fue. Mi esposa muy sabia, ella nunca es de faltar el respeto, cuando se enoja, ella es de callar. Y yo en mi corazón sentí un dolor y le dije, Dios, ¿qué estoy sintiendo? Y me dice Dios, estás sintiendo dolor de haber causado dolor. Pero el Señor inmediatamente trajo consuelo y me dijo, pero esa es la evidencia del amor. A ti solo te duele cuando dañas a alguien que amas. Entonces me di cuenta que mi amor por mi esposa es tan grande que el dolor era de ese tamaño. Luego pues tuve que ir a acercarme, pedirle perdón, esperar un tiempo prudencial. Pero ¿por qué yo dije eso? Porque caí en la tentación de decirle algo que ya venía dando vueltas en mi mente. Ya venía, o sea, esa expresión, lo dije sin querer, eso es mentiras. Ay, es que no lo hice con esa intención, eso es mentiras. En lo más profundo de tu corazón, eso estaba ahí. Entonces yo dije, yo esto lo anidé, lo dejé ahí y salió. Me faltó honestidad conmigo mismo de trabajar esa área. Pero eso fue una gran enseñanza. Y luego, en situaciones sexuales, de comunicación, financieras, lo que hago es manejar mucho conversación con mi esposa. Los psicólogos dicen que la tentación desaparece, el 80% del deseo de ejecutar la tentación desaparece cuando se confiesa. Ahí está el punto. Yo creo que lo que necesitamos primero es identificar, porque lo que no se identifica no se puede definir ni nombrar. Y una vez que lo identificas, lo nombras y trabajas en eso y lo sueltas. Pero muchas veces en el ministerio tratamos de evadir muchas veces tendencias, evadir impulsos, evadir muchas cosas que nos confrontan con nuestra humanidad. Y ahí es cuando viene tal vez la caída, cuando tratamos de evadir, de decir, no, todo está bien, o no voy a hablar de esto porque pues no me conviene. ¿Cómo puedes percibir esto? Creo que muchas veces podemos cometer el error de evadirlo justificándolo. Correcto. Buscar una buena justificación, ¿verdad? De por sí, yo soy muy santo, estoy metido en Dios, esto no es nada. Dios un día me dijo, no llames nada a algo, porque el nada que llames algo puede ser un algo que se convierta en un todo. Entonces, no justificar, no tolerarse, no abrir una endija, ¿verdad? Si es algo que crees que te puede causar un problema, mejor ser radical. José se queda desnudo y huyó, pero se quedó desnudo. Y si la mujer no se queda con las ropas de él, de repente no tiene un buen argumento para acusarlo. Entonces, dice la Biblia que hay momentos que hay que resistir y hay otros momentos donde hay que huir. Huye, dice, de las pasiones juveniles. No dice, huye cuando eres joven de esas pasiones. No, de las pasiones puedes tener, como mi edad, 44 años, y si yo no huyo de pasiones juveniles,
eso me puede destruir. Entonces hay ver qué momentos hay que resistir y en qué momentos hay que huir. Entonces no hay que darse lugar a un WhatsApp. Mejor cambiar el televisor, cambiar de conversación, no estar solo. Todo aquello no es vivir con temor, es vivir con seguridad. Es que soy tan seguro de mí mismo que no quiero justificar. Y muchos hombres de Dios, y sí que nos están viendo, porque yo creo que esta conversación le puede salvar el ministerio y el matrimonio a alguien, a nosotros mismos, a todos. Pero yo creo que el que ha caído ahí es porque toleró más de lo que debió haber tolerado, porque se justificó más de lo que se debió haber justificado. ¿Verdad? Un domingo uno sale con adrenalina de servirle a Dios y uno viene tan ungido, y el Señor me ha dicho, donde más vulnerable puedes ser es en tus victorias. Ahí es donde uno puede ser más vulnerable para caer en la tentación en sus victorias, porque ahí uno se siente también que ese sentimiento de bondad o de bienestar puede ser la justificación para hacer algo incorrecto. La vulnerabilidad de Elías lo llevó a meterse en una cueva y a tomarle miedo a una mujer después que había enfrentado a tantos profetas. Momento, sí. Después de su mejor momento. Normalmente cuando se está mal es cuando más ora, es cuando usted más se quiere santificar, pero cuando te está yendo bien, yo digo que hay gente que cuando les va bien les hace mal y cuando les va mal les hace bien. Porque tiempos buenos hacen personas frágiles. Sí. Sí. Y eso es algo que pues muchas veces estamos confrontándonos todos los días. Y yo creo, pastor, que la clave en esto es no justificar, no tolerarse, ser honesto, reconocer, tener ciertas estructuras que te protejan. Por ejemplo, yo manejo el ministerio de esta forma, yo tengo a alguien que maneja las finanzas. Hay un departamento contable, yo no las manejo personalmente. No sea que el día de mañana caiga en la tentación de manejar los recursos financieros de forma incorrecta. Nunca estoy solo. Cuando viajo con mi esposa, con mi familia o con algún discípulo cercano. Nunca atiendo a nadie, una mujer sola en mi oficina. Nunca. Nunca, no por mí solamente, sino por la organización. Que el día de mañana en una oficina solo esa mujer puede decir de que yo dije algo y es su palabra contra la mía y mi credibilidad no puede estar en juego. Siempre hay alguien a la par mía, siempre voy a comer en algún lugar acompañado con alguien. Yo he aprendido a que mi responsabilidad no solo tiene que ver con Iván, sino con la gente, con las redes sociales. No tengo claves, llaves de la oficina. O sea, he creado una estructura que me proteja de mí mismo, ¿sí? Que me proteja a mí de mí. Es que nadie más te puede proteger que tú mismo. Así es. En lo que es en el ministerio, bueno, sabemos que tenemos la cobertura de Dios, pero uno tiene que cuidar el ministerio. Así es. Nadie lo va a cuidar mejor que tú. Así es. Y yo amo tanto a Dios y amo tanto a la gente que no quiero hacer algo que lastime a la gente. ¿Verdad? Porque yo sé, perdón, pastor, que cualquier pecado que yo cometa, la sangre de Cristo me limpia. Inmediatamente. Definitivo. Ya, se acabó. Pero el daño colateral, a mí el Señor me decía, Iván, hay pecados que pueden ser como un terremoto, pueden durar un minuto, pero las secuelas pueden costar años que generaciones. Sí, entonces yo digo, yo prefiero ir, yo prefiero correr, yo prefiero aislarme, yo prefiero antes de que en un minuto destruir lo que me costó años, ¿verdad? Y yo creo que es donde entra un poco también de inteligencia emocional. Ahí es donde uno dice, hey, yo ya tengo esta edad, yo voy a la vejez, ¿cómo quiero envejecer? Yo siempre le digo a la gente, la vejez no nos toma por sorpresa. Todos vamos a envejecer, la muerte sí, pero la vejez no. Si la vejez no me toma por sorpresa, me tengo que preparar para llegar a ella. Y me tengo que preparar, y yo siempre le digo a la gente, hay 3 áreas donde te tienes que preparar para la vejez. Y eso tiene que ver con la tentación. La primera de ellas tiene que ver con tu vida emocional. ¿Con quién quieres envejecer? Yo quiero envejecer viendo a mis nietos, a mis hijos, con gente que me ama, con mi esposa. Quiero envejecer. Seguramente voy a tener que ya enterrar a mi papá, a mi padrastro, y seguro voy a tener que enterrar a mi mamá, ¿verdad? Y conforme uno se va envejeciendo, se va quedando solo. Los hijos se van haciendo grandes, van haciendo su vida. Entonces uno tiene que tener relaciones hoy para llegar a tu vejez a disfrutar esas relaciones. Lo segundo es la salud. Yo quiero llegar a una buena vejez, y eso no es una petición a Dios,
es una decisión en cómo duermo, en cómo como, el ejercicio, la mente, cómo la uso. Y 3, mis finanzas. Yo no quiero llegar a mi vejez pidiendo limosna. Quiero llegar a mi vejez con salud financiera, de que yo pueda comer donde yo quiera, vivir donde yo quiera, que pueda pagar la atención médica que yo necesite. Entonces eso no es algo que yo le pido a Dios, eso es algo que yo decido. Y una tentación me puede destruir. De hoy me puede destruir mi vejez. Y envejecer solo, envejecer enfermo, y envejecer dependiendo de la lástima de los demás. Yo no quiero eso para mi vida. Entonces, creo que una de las formas de enfrentar la tentación es a través de la visión, viendo el futuro. Iván, este es el futuro para tu vida. Esto es lo que tú quieres para tu vida, sí. ¿Esto que vas a hacer? ¿Te lo va a construir o te lo va a destruir? ¿Me lo va a destruir? Entonces no lo hago. Punto. Entonces, la emoción es muy bonita, el deseo es muy grande, pero ¿esto construye tu futuro? No, entonces no lo hago. Okay. Pero el que no tiene una visión de vida, ¿verdad? La sociedad que vivimos nos vende, disfruta el momento. Nos vende eso, disfruta el momento. El hoy, disfrútatelo. Pero no nos dice que ese hoy te puede costar toda tu vida. Toda tu vida. Seguramente hay gente que nos están mirando ahora. ¿Y qué consejo le darías? Tal vez haya un líder que nos esté mirando, incluso pastores que estén mirando esta transmisión. ¿Qué consejo le darías ya a ese que cayó en la tentación, pero que todavía no lo han descubierto? Ok. Aquellas personas que muchas veces vivimos vidas ocultas, y eso es algo típico de los tiempos, porque muchas veces tememos confrontar algo porque ya caímos y no sabemos entonces, si ya caímos, cómo salir de eso. Lo voy a contextualizar desde la razón y lo espiritual, pero antes quiero adelantarme al que está a punto de caer en la tentación. Correcto. Entonces, al que está a punto de caer en la tentación, este es mi consejo. La felicidad nunca está en saciar el deseo. Nadie es feliz por saciar deseos. No pienses que serás feliz cuando te acuestes con esa mujer. No pienses que serás feliz cuando tengas ese dinero. No pienses que serás feliz cuando logres eso. La felicidad no está en saciar los deseos. Olvídate. Más bien, serás infeliz. Porque el ojo no se cansa de ver, No. ni el oído de escuchar. Siempre querrá más. Más. ¿Verdad? No serás feliz cuando cumplas esa fantasía sexual que viene dándole vuelta a tu mente. Olvídate de eso. Eso es mentira. Ahí no está la felicidad. No está la felicidad cuando consumas toda la cantidad de droga que quieras o el alcohol que quieras, ¿verdad? Y para eso hay grandes ejemplos en el mundo de seres humanos que lo tuvieron todo y eran infelices. Hicieron todo. Marilyn Monroe escribió, tuve todo y nunca fui feliz. ¿Okay? Eso es lo primero. Ahora, vamos a la parte. Primero, quiero ir a lo espiritual para ponértelo como un fundamento. La Biblia dice que Satanás es el padre de tinieblas, que es el padre de mentira. Cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de autoridad. Quiere decir que el diablo tiene autoridad sobre todo lo oculto, sobre todo lo secreto y todo lo que es mentira. Donde hay mentira, el Satanás tiene un derecho legal de venir a destruir a la gente. Entonces, muchas personas prefieren tener en oculto su pecado por vergüenza a la reacción pública de la gente, pero no están dándose cuenta que le están dando un derecho legal a Satanás para destruirles. Por eso en Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prospera. ¿Por qué no prospera? Porque Satanás tiene un derecho sobre esa área, está fuera de la cobertura. Todo lo que es oculto, mentira, engaño, Satanás tiene un derecho sobre eso. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué es misericordia? Nuevas oportunidades, restauración, restitución, levantamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es apartarse, dejar de practicarlo. Porque en la práctica es la semilla que produce la cosecha. Cuando usted deja de practicarlo, ya usted no está sembrando. Entonces ya la semilla de maldición que está trayendo a su vida se acabó a la hora de dejar de practicarlo. Ahora, hay que confesarlo. Lo primero es a Dios, con un genuino arrepentimiento. Y hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento es que yo me siento mal, pero lo sigo haciendo. El arrepentimiento, me siento muy mal, pero ya no lo quiero hacer y no lo hago. Es un cambio de dirección. Lo segundo, busca una persona
que sabes que te va a ayudar en la confesión. Yo no puedo decir que se lo digas a tu esposa porque no sé si eso te va a costar tu matrimonio. No estoy diciendo que digas a un psicólogo, no sé, digo a un pastor. Habla con Dios y dile, Señor, dame la persona que yo necesito Exacto. decirle para que me ayude. Ahí está el punto. Al pecado se entra solo, pero se necesita salir con alguien. No puedes salir solo. No puede salir solo. Vos puedes empezar a fumar marihuana solo, pero luego necesitas un equipo de gente a tu lado que te ayude a dejar de fumar marihuana o tomar alcohol. Entonces, lo que pasa es que nos podemos equivocar en quién le pido ayuda, porque a veces la gente que más te ama te da los peores consejos. Entonces hay que buscar gente, aquí donde hablo de pastores, líderes espirituales maduros. Maduros. Gente de Dios que tenga el Espíritu Santo para que te dé sabiduría y guía de parte del Espíritu Santo y no es de sus emociones, su contexto, te caso no es nada, ¿verdad? Eso. Y lo otro es quitarte la culpa, porque vuelvo al principio. Así como Satanás tiene autoridad donde hay mentira, Satanás tiene autoridad donde hay culpa, porque él es el acusador. Él viene a traer culpa. Entonces, la sangre de Cristo fue derramada para perdonarnos en el momento del arrepentimiento. Y Él pagó el precio de nuestra culpa, para que nosotros no cargamos la culpa. Vivir con culpa, pastor, es deshonrar la cruz. Es deshonrar el sacrificio de Cristo, que Él pagó un precio para que nosotros no nos sintamos culpables. Que si sintamos dolor es parte de la consecuencia. Que sintamos frustración es parte de la consecuencia, pero no culpa. ¿Por qué? Porque la culpa te dice acusado, 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 Correcto. acusado. El perdón te dice inocente. Entonces sí, ¿verdad? Como se lo dije una vez en un matrimonio, aquí ahora la pecadora sos vos, le dije a la esposa, él había sido adúltero, digo, la pecadora sos vos, porque usted es la que lo vive acusando, usted lo vive condenando, usted es la que vive amargada, usted es la que lo resentía, y él ya no comete pecado. En el momento que él dejó el adulterio, la sangre de Cristo lo perdonó, lo restauró y lo levantó. Entonces yo le dije a ella, está bien que tengas dolor, pero que el dolor no te lleve a la amargura, no te lleve al resentimiento, porque ahora la pecadora sos vos y la que está causando daño en el matrimonio sos vos. ¡Qué injusto, pastor! Sí, pero así funciona. Tuve en mi oficina una pareja una vez, lo tuve él primero, me dijo, pastor, yo le fui infiel a mi esposa. Líderes, personas que no son de nuestra iglesia, pero sí vinieron a pedir ayuda a nuestro ministerio. Y él me dijo, ¿qué hago? Ya me aparté del adulterio, ¿se lo digo a mi esposa? ¿Cómo manejarías eso? Yo creo que nosotros no tenemos que decirle a la gente qué hacer. Tendríamos que guiarlos a ellos a que Correcto. tomen la decisión que crean que es la correcta. Correcto. Por ejemplo, puede ser que al no decírselo a su esposa, su matrimonio se salve, se consolide y se restaure. Él con Dios y la ayuda que llevó con ese consejero. Puede ser que al decírselo a su esposa termine el matrimonio destruyéndose, no por lo que él hizo, sino por lo que él dijo. Entonces después va a decir, pastor, es que usted. Entonces yo siempre le digo a la gente, tienes que hacer lo que la voz de Dios te está diciendo que hagas. ¿Por qué? Hay cosas personales que a nadie más le interesan, solo tú y Dios. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno recibe a Jesús y uno le pide perdón, Dios te perdona porque Él estuvo ahí. Y puede ser que Él te diga, y ve y díselo, o te diga, eso queda entre nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce el corazón de la persona ofendida. Porque una cosa es el perdón y otra cosa la ofensa. Hay gente que puede perdonar, pero no suelta la ofensa. Y viven ofendidas toda su vida. Y Dios sabe que esa área de la vida de esa persona es tan débil que si vos se lo decís, la vas a dañar. Y Dios no quiere que nosotros vivamos dañando gente. Definitivamente. Dios no quiere. Entonces dice, Iván, esto cállatelo. Porque si esto se lo dices a Julano, lo vas a herir. Y yo no quiero que lo lastimes. Ahora eso te lo dice el Espíritu Santo. O te dice el Espíritu Santo, Iván, esto hay que decirlo. Eso lo va a ofender, pero eso te va a ayudar a ti o lo va a ayudar a ambos. Porque de repente la esposa va a decir, bueno, sí, yo te perdono, pero me doy cuenta que esa situación que pasó es que también yo tengo que trabajar en alguna área de mi matrimonio. Entonces, pastor, no podemos decir, dígalo o no dígalo, sino es escucha la voz de Dios. No podemos hacer una regla de cada situación. No, porque son contextos diferentes, Correcto. situaciones diferentes, corazones diferentes. Sí que es regla, confiesa y apártate. Ahí, exacto. Y busca ayuda. Nos quedan 2 minutos para terminar, pero quisiera que le compartieras alguna palabra que sientas del corazón y desde el punto de vista ministerial a ministros, líderes y que estén viendo esta transmisión, porque muchas veces le enseñamos a la gente a salir de sus crisis, pero el líder muchas veces se encierra
Acá, yo sé que te resumiste 3 puntos, pero ¿cómo resumirías cómo se puede levantar esa persona y volver a su estado original y recuperar lo que perdió? La autoridad de un ministro de Dios está en la credibilidad que la gente tenga de él. Porque la autoridad espiritual no la da Dios, la autoridad moral no la ganamos nosotros. Así es. Y un ministerio debe caminar con autoridad espiritual y autoridad moral. Esta autoridad espiritual, la unción, la gracia, el favor, Dios ungió a Saúl y lo hizo rey y siguió siendo rey hasta que murió. Pero Saúl perdió la autoridad con su pueblo, con sus hijos, perdió la autoridad con sus amigos, porque vieron que era un hombre que no caminaba en credibilidad. Eso es lo primero. Lo segundo es, madurez espiritual no es cuánto conozco la Biblia, no es cuántos años tengo de ser cristiano. La madurez espiritual se evidencia en cuánto confío en Dios. Un cristiano maduro, un hombre de Dios maduro, una mujer de Dios madura, lo evidencian en cuánto confían en Dios. Entonces, ponle un precio a tu ministerio. Ponle un precio. Porque eso te puede proteger de no canjearlo por algo barato. Y di, por ejemplo, tu pastor, lo que Dios te ha dado, ¿cuánto vale? Usted dice, pastor, vale mi vida. Pues ese es el precio. Entonces, cuando venga la tentación, tú ya le pusiste un precio. Y tú vas a decir, no vale la pena. Pero si no le pones un precio, lo cambias por un plato de lentejas. ¿Por qué no le pusiste un precio? Por eso hay muchos Esaús ¿Por qué no le pusieron que han perdido su posición. Y dice que aunque con lágrimas la deseó, fue demasiado tarde, aunque se arrepintió. Hay gente que el arrepentimiento le llega tarde. Porque todos nos vamos a arrepentir de lo malo, todos. El problema es cuando el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Porque perdiste la autoridad. Mejor me arrepiento. Yo siempre digo, mejor me arrepiento de no haberlo hecho. Voy a hablar así abiertamente. Ay, cómo me arrepiento de no haber hecho eso malo que quería hacer. A arrepentirme de haberlo hecho. Así es. Mejor digo, uy, esa tentación, haberme comido ese plato de chicharrones a las 12 de la noche, cómo me duele, tan ricos que sean chicharrones. Mejor me arrepiento de eso, a decir, estoy vomitando por comernos chicharrones, mejor no me será comido. O sea, siempre nos vamos a arrepentir, pero hay un arrepentimiento que de repente duele, pero te protege. Al otro, que duele muchísimo, pero que ya no se puede cambiar las consecuencias. Tremendo. ¿Verdad? Y a toda esa gente, no vean con culpa, no vean con acusación, la gracia. Pecado no mata gracia, gracia mata pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo malo del pecado son las consecuencias. Que esa la gracia no las evita. Para el que desobedece, el estado postrero es peor que el primero. Así es. Pero para el que se arrepiente, el buenísimo. estado postrero puede ser mejor que el primero. Así es. Así que gracias, pastor. Con gusto. Que estas palabras han sido de mucha bendición, de inspiración. Al venir de alguien como tú, con un ministerio probado y un ministerio respaldado por Dios en Costa Rica, y queremos darle gracias a Dios por tu vida, por tenerte acá con nosotros, y pues saludos a todos los que han participado de esta transmisión. Comparte esta transmisión. No te olvides de que hay gente en crisis que no la ha identificado, y por medio de este programa puede cambiar su destino profético. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima audición.